Señor José Ugaz, muy buenos días y bienvenido a RPP. Buenos días, Fernando. No sé si ha visto usted algunos elementos del expediente Luna Morales. Quisiera que nos diga cuánto fundamento tiene la Fiscalía para pedir una detención preventiva de 34 meses y qué le han parecido los argumentos que su colega, el señor Castañeda, esgrimió ayer para sostener que su cliente era perfectamente inocente. No ha tenido oportunidad de ver el expediente, solo tienen acceso a él las partes, por lo tanto conozco lo que he escuchado a través de ustedes ayer en esta situación inusual en la que una persona con orden de detención se presenta a un medio de comunicación para decir que desde ahí se va a entregar. La argumentación desarrollada ayer por su abogado, Mateo Castañeda, ha sido abundante respecto de que tiene arraigo y por lo tanto se desvanecería en su caso la posibilidad de fuga. Hay que recordar que una detención como la que se le ha dictado al señor Luna no es una pena anticipada, no tiene que ver necesariamente siquiera con la gravedad del delito, sino que tienen que concurrir 3 circunstancias y basta que falte una de ellas para que se pueda o no sostener esa detención. Y esas circunstancias son que existan suficientes elementos o indicios que lo vinculan con la comisión del delito que se le imputa. Segundo, que la pena prevista, el pronóstico de pena, no la pena combinada en la ley, sino lo que se prevé que podría aplicarse con la evidencia que hay a estas alturas, vaya a superar los 4 años de privación de libertad. Y tercero, lo que se denomina peligro procesal. Y el peligro procesal, que es el más relevante en este caso, porque creo que los otros 2 se cumplen largamente, el peligro procesal exige, o mejor dicho, comprende 2 posibilidades. El peligro de fuga, es decir, que la persona vaya a rehuir la acción de la justicia, se escape, se esconda, como el caso de Silva, por ejemplo, el exministro de Transportes, o ahora este señor de la Clínica La Luz, etcétera. Pero también comprende una segunda posibilidad, que es el entorpecimiento de la actividad probatoria. Y sobre eso no he escuchado absolutamente nada de la defensa de Luna, cómo él se compromete, en este caso, a no interferir. ¿Qué significa entorpecer? Implica ocultar pruebas, presionar, amenazar o influir en testigos y cualquier otro medio que pueda desplegar para que la justicia no pueda avanzar neutralmente en sus investigaciones. Y yo entendería que fundamentalmente ese es el razonamiento que ha seguido el juez Chávez Tamariz cuando ha tomado esta decisión. Sí. Doctor Ugaz, y en su defensa, el señor Luna Morales dice, no, esto es un tema de persecución a Podemos, que nos quieren, y dijo incluso la palabra extorsionar con la votación sobre la vacancia. ¿Es tan fácil, digamos, utilizar esos argumentos o es más bien una desesperación y un intento de tratar de dar una respuesta a su situación legal? Buenos días. Mire, yo creo que efectivamente, como usted sostiene, es un fácil expediente acusar. Todos dicen que son perseguidos políticos. Eso es lo primero que alega alguien que está investigado por corrupción. Soy perseguido político y en un extremo incluso piden asilo diciendo que hay una persecución de esa naturaleza. Todos sabemos también, porque está permanentemente en las noticias, cuál ha sido la trayectoria de esto que podríamos llamar un partido político como Podemos, que a mí me parece que no es otra cosa que una maquinaria creada para poder asegurar ciertos negocios de su propietario, que es el padre de la persona que han detenido ayer. Y también sabemos, porque ha sido ampliamente documentado por el periodismo de investigación, que si bien es cierto no tiene estándar de prueba judicial, pero tiene hechos irrefutables, ha habido pues manipulación de procesos, falsificación y falsedad de información. Se ha trabajado corrompiendo al personal, han trabajado corrompiendo al personal vinculado a los organismos electorales, etcétera. Y sabemos también de lo que implican las universidades que están alrededor de padre e hijo de esto que ellos llaman partido político. Entonces, elementos hay. Lo que efectivamente, como plantea el señor Carvalho, hay que ver qué hay en ese expediente para poder tener claro si es que la medida que ha adoptado el juez es proporcionada a lo que la ley exige, ¿no? De acuerdo, José Ugaz. Queremos naturalmente conocer su opinión sobre este recurso presentado por el abogado Benjamin Espinosa sosteniendo que es inconstitucional la
denuncia presentada por la Fiscalía contra el presidente de la República, a la luz de una decisión que ya ha sido tomada en una tutela anterior, quisiera que nos explique usted qué se puede prever sobre lo que será la reacción de la justicia ante este recurso, repito, presentado por la defensa legal de Pedro Castillo. Vamos a hacer una pausa, después de la cual escucharemos la respuesta del abogado penalista José Ugaz. 8:20 estamos conversando con el abogado penalista José Ugaz, al que le hemos dejado planteada la pregunta respecto de cómo ve usted que la justicia puede contestar, puede reaccionar ante la tutela de derechos planteada por la defensa del presidente Pedro Castillo para que se suspende el procedimiento que ha sido lanzado por la Fiscalía, quien ha presentado ante el Congreso de la República una denuncia constitucional contra el presidente. Como usted bien señala, con fecha 22 de junio de este año, el magistrado supremo Juan Carlos Checli ya desestimó un pedido de tutela que planteó la defensa del presidente Castillo, señalando que la Fiscalía no tenía facultades para investigar. Y leo literalmente lo que en el parágrafo 12.8 de ese fallo del 22 de junio dijo el magistrado, que va a ser el mismo que va a conocer de esta tutela. Él dijo literalmente: no se puede sostener que la Constitución Política del Perú haya establecido un régimen de inmunidad presidencial que signifique absoluta libertad del presidente de la República para cometer actos delictivos. En otras palabras, la Constitución Política no puede amparar la comisión de delitos, aún se trate, y con mayor razón diría yo, del presidente de la República. Y el mismo magistrado luego hace una larga exposición de los distintos métodos de interpretación de las normas constitucionales, y cuando se refiere a la interpretación sistemática dice: una norma como el artículo 117 no puede ser interpretado aisladamente, hay que interpretarlo en conjunto con el artículo 99, incluso hace referencia al marco que establece la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, cita el artículo 30.2 de esa convención que señala que la inmunidad presidencial no puede ser impunidad, y desestima la tutela que planteó el presidente Castillo en su momento. Yo agregaría a esto la existencia de un fallo del Tribunal Constitucional, el 1035 del 2020, del 3 de diciembre de ese año, en el que el Tribunal Constitucional ya estableció de manera vinculante que la lucha contra la corrupción y contra la impunidad es un principio constitucional, por lo tanto es mandatoria, y por lo tanto no se puede tolerar la impunidad argumentando que existe una norma en la Constitución que restringe la posibilidad de acusación a las 4 circunstancias que tanto se han debatido en estos días. Entonces, creo que lo que ha planteado la defensa del presidente Castillo no es más que un fuego artificial. Anticipo, tal vez me equivoque, pero creo que por el razonamiento ya expuesto por el magistrado va a ser desestimada esa tutela, y el magistrado tendrá que elaborar un poco más sobre el tema de la investigación preparatoria, porque su fallo del 22 de junio se refiere fundamentalmente a la etapa previa a la investigación preparatoria, que es la que se iniciaría ahora, que es la investigación preliminar. Ahora, doctor José Ugaz, bueno, a la luz de los hechos, digamos, lo que ha ocurrido con la situación del presidente Pedro Castillo, ¿qué nos garantiza que esta vez, con la denuncia constitucional de la Fiscalía de la Nación, no ocurra lo que ha pasado con las mociones de vacancia que fracasaron y que, digamos, se evidencia de que el presidente Castillo, cada vez que se presenta ese tipo de situaciones, sale fortalecido o se victimiza? ¿Esta vez usted cree que será distinto? Bueno, nada nos garantiza que esto vaya a tener una mejor suerte, sobre todo si tenemos un Congreso como el que tenemos y una subcomisión de acusaciones constitucionales que está integrada al menos por 3 de las personas que están hoy día bajo investigación y acusadas de tener una vinculación con la organización criminal sobre la cual precisamente tienen que pronunciarse. Ese es el contrasentido. Y pareciera que los partidos políticos peruanos que están representados en el Congreso y en esa subcomisión no tienen la capacidad de ordenar su casa y decir, bueno, estas 3 personas no pueden participar en la subcomisión, vamos a proponer a otros 3.
y el Congreso tomar medidas sobre eso. Lamentablemente el Congreso se ha convertido en el gran factor de entrampamiento de esta situación. Hace ya un buen rato que esto ha podido resolverse de varias maneras y sin embargo hay una negativa. Ahora sabemos que en parte es porque hay más de una decena de congresistas que han transitado por Palacio, que tienen relación con la organización que se le imputa al presidente Castillo y que han ido canjeando obras, de las cuales obviamente obtienen prebendas a cambio de su voto para bloquear una posible vacancia o salida del presidente de la República por cualquiera de los medios que la Constitución establece del cargo. Doctor Ugaz, si como usted prevé, la justicia desestima una vez más esta tutela de derechos, ¿cuál es el procedimiento que se abre? Es decir, ¿qué pasos debe dar el Congreso para tomar nota de que la justicia no ha declarado inconstitucional lo que la Fiscalía ha presentado? Usted nos ha dicho que tiene que elaborar un poco más el juez Sheckley en qué condiciones se tendrá que llevar a cabo la etapa de investigación que se abre ahora, que es ya no preliminar, sino preparatoria. Pero explíquenos, ¿qué pasos deben ser dados en el Congreso en el mejor de los escenarios para que esta denuncia llegue a su término? Bueno, como he explicado muchas veces, yo no soy abogado experto en derecho constitucional, por lo tanto, la fineza de una respuesta que amerita su pregunta no la tengo. Lo que debe venir ahora es una primera etapa, que es la admisibilidad del planteamiento del Ministerio Público, para que después de pasar por una serie de trámites al interior del Congreso haya un pronunciamiento del Pleno. Yo lo que creo, y lo vengo sosteniendo últimamente, es que aquí, como estamos entrampados con un Congreso como el que tenemos, debe entrar a tallar de manera preponderante un árbitro, y ese árbitro, desde mi punto de vista, debe ser el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el gran intérprete de la Constitución, es el que tiene la capacidad para poner la última palabra en lo que es o no acorde con la Constitución política, y creo que un fallo vinculante del Tribunal Constitucional rompería este entrampamiento en el que se encuentra el Congreso ahora, porque tendrían que acatar la interpretación que el Constitucional emita sobre esta materia. Ahora, doctor Ugaz, ¿cuánto pesa o cuánto puede influir negativamente el hecho de que hayan cuestionamientos planteados contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? El hecho de haber cambiado a la fiscal que miraba el caso de su hermana, el hecho de también en el grupo de fiscales de casos emblemáticos como los cuellos blancos, porque estamos en un escenario político, ciertamente, más allá del plano legal. ¿Esos cuestionamientos a la fiscal de la Nación influirán en lo que pueda decidir el Congreso o la propia defensa del presidente Castillo? No deberían, porque no tienen entidad. Es cierto que creo yo que fue una decisión equívoca la de hacer esos cambios iniciando su gestión sin una adecuada sustentación de por qué lo hacía, la productividad de la fiscal, etcétera. También es cierto que ha quedado demostrado que esas investigaciones no se han afectado, porque el fiscal adjunto de la doctora Betsabé Revilla sigue siendo lo que conoce de las investigaciones, es un fiscal probo, de trayectoria, capaz, y por lo tanto no deja de ser, básicamente es un problema más bien de apariencia que ha generado ese cuestionamiento. Todo lo demás son ataques absurdos que lo único que quieren hacer es bajarle la llanta a una denuncia que viene robusta. Hay una cantidad abrumadora de evidencia que, aunque los representantes de Perú Libre y los defensores del presidente no quieran ver y cierren los ojos y los aprieten con fuerza frente a una realidad que es incontrastable, esa denuncia viene cargada de elementos que en cualquier otra circunstancia habrían dado incluso pie a acusaciones adelantadas, medidas cautelares rigurosas, etcétera. Por lo tanto, incluso ahora se pretende cuestionar a la fiscal que por qué salieron los policías en la foto cuando hizo el anuncio de la denuncia, etcétera. Son temas que realmente lo único que buscan es deslegitimarla, tratar de afectar su imagen, porque eso, creen ellos, ante la ausencia de argumentos jurídicos, podría darles un mejor posicionamiento en la defensa, pero creo que ninguno de ellos tiene la entidad como para poder contestar
la carga probatoria que trae una denuncia que creo que está bastante bien fundamentada. Muy bien. Doctor Ugaz, muchas gracias por atendernos esta mañana y compartir sus comentarios con los oyentes de RPP. Muy buenos días. Gracias a usted, buenos días. Buenos días, José Ugaz. Sí.